Andorra, ese maravilloso país en los Pirineos para ir a esquiar, comprar Toblerone gigante y tabaco más barato. Y si eres youtuber y ganas una pasta, pues a lo mejor te interesa quedarte a vivir. Ante el creciente traslado de youtubers al país vecino, donde los impuestos son mucho más bajos, la polémica está servida. Aunque sea totalmente legal, ¿es ético? ¿Existe realmente una presión fiscal excesiva en España sobre las rentas más altas? ¿Qué tiene que ver esto con el patriotismo? ¿Tenemos el deber moral de contribuir a las arcas del Estado o no le debemos nada a nuestro país? ¿Haríamos todos lo mismo si tuviéramos semejante pastizal? Dentro, Gameplays. Se acabó Inés. Ya no existe Inés. Hace mucho tiempo que esto dejó de ser una democracia y hoy, por fin, se concreta el golpe de estado de Darío MH al timón de este programa. Bienvenidos a un Gameplays maravilloso, con un temita, además, sabroso, que está candente, que está a la orden del día y que vamos a hablar. Inés, yo no sé dónde está. Yo no le he hecho nada. Eso, quedaos tranquilos, que yo no le he hecho nada. A lo mejor se ha ido a por queso de bola y a sacarse el forfait y no ha vuelto. ¿Lo descubriremos hoy? No lo sé. Pero hoy tenemos un programa maravilloso que queremos que estéis al otro lado, atentos desde el minuto 1 al último. Pero para ello vamos a ver un vídeo que va a estructurar todo esto. Go. En estas últimas semanas, Andorra viene siendo noticia. Cuando dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España, la verdad que asusta y te llevas un ostión. Y no es por sus maravillosas pistas de esquí. Andorra y Andorra. Resulta que el Rubius, como otro puñado de youtubers, el popular youtuber El Rubius, con casi 40 millones de seguidores, ha anunciado que se muda a Andorra, donde se pagan menos impuestos. ha decidido marcharse a vivir allí para evitar pagar impuestos en España. El Rubius ha pasado de votar a Manuela Carmena a irse a vivir a Andorra y pagar menos impuestos. Y así ahorrarse unos eurillos. Dice que bueno, que ya ha cotizado 10 años aquí, así que es suficiente. O sea, llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí, ¿sabes? O sea, Pero no es el único. De los 10 youtubers con más suscriptores en nuestro país, una casa, en las montañitas y cerca de mis amigos. 6 residen en este oasis fiscal. ¿Por qué se van si son ricos aquí ya? Son andorranos, pero ustedes no eran youtubers. Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. Aún pagando esos impuestos. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero y más quizá que les deberían quitar. ¿Es lícito que exista una condena moral pública para ellos? Son insolidarios, que son antipatriotas y que habría que llegar incluso al extremo de impedirles abandonar el país. ¿O viven asfixiados fiscalmente? Que tenemos un estado gigante y no hace falta que se pague el 50% de tus ingresos para tener sanidad pública, educación pública y la gilipollez de las carreteras. ¿Es el sistema de tributación español injusto? Si decís que Vegeta es una caca, os mataré. Lo que es una caca es los impuestos. ¿Para con los ricos? No, tío, tienes que pagar. Tú has nacido en España, tienes que pagar impuesto en España para pagar las escuelas, un cipote. ¿O aquellos que más ganan deben contribuir con más a las arcas del Estado? Me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo y como lo hace todo el mundo, pues yo lo hago y encima, como yo gano mucha pasta, pues a mí me la pela que me quiten el 50%, es que me parece normal. Bueno, eso es todo, gente de YouTube, adiós. Pues así están las cosas y así se las vamos a contar con una maravillosa mesa, maravillosísima mesa, empezando a mi izquierda con Valeria Díaz. Hola. Fake body. Fake body. Para los amigos. Para los amigos. TikToker, ¿qué tal? Pues bien, flipando un poco estando aquí con toda esta gente. Te hace gracia. Sí, la verdad, lucimos bellos todos, ¿eh? Siempre. He de decir en favor. Tenemos también a Rubén Gisbert. ¿He pronunciado bien Gisbert? Sí. Bien. Tenía ahí el miedo de decirlo mal. Jurista, abogado, columnista, youtuber y además presidente de la Junta Democrática de España. Menos economista, todo bien. ¿A economista no? No. Vale, economista no. Compañeros, economista no. Pero bueno, ¿todo bien? ¿Perfecto? Sí. Genial, vamos a hablar. Tenemos también en Zoom, tenemos a un crítico, youtuber y sobre todo una persona que por su físico podría aparecer en Shingeki no Kyojin. Dayo Script, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, no sé de lo que hablo. ¿Qué tal? Eso es impresionante. Eso es muy bonito. Y, No, yo con la verdad de cara. Bien, de cara, tío. Es que es lo que hay que hacer. Pero
por contraposición, tenemos una persona que sí que sabe mucho de lo que habla, que es Adrián Grant, que le tenemos ahí. Bueno, hace que sí con el gesto, pero sí, porque tenemos fiscalista, escritor, máster en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Maastricht, ojo al tejo ahí, y autor de Nada ilegal, nada inmoral. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, hombre, a ti por aceptarlo, por supuesto. Tenemos también a una ya conocida de la casa, Irune Ariño, politóloga, subdirectora del Instituto Juan de Mariana. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Nada. Aquí como si estuvieras en tu casa. Es que de hecho ya es tu casa prácticamente. Y para cerrar esta fantástica mesa tenemos a José Luis Crespo, más conocido como el Fracturas Cuánticas, Quantum Fracture. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Perfecto? Todo bien. Muy enfadado porque en el montaje no está el Chocas. Y... Es verdad, es verdad. Totalmente esencial. Su discurso yo creo que es la vela que nos ha llevado a lo largo de todo este debate para a ver cuándo vaya la situación y que disfrutemos. A ver cuándo vaya vuestra madre exactamente. al hospital. Cuidado con esto. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos con pues, la primera pregunta que lanzo a la mesa, que recojáis, por favor, y empecemos a indagar. ¿Por qué se piran los youtubers a Andorra? Pues si queréis empiezo yo. Por favor. Yo creo que los youtubers se piran a Andorra porque en general la gente que puede votar con los pies se pira cuando cree que el nivel de renta que le quitan es demasiado elevado. Aunque digamos, tengan una renta muy elevada. Claro, el resto, los que no podemos irnos porque no tenemos tanto dinero o tantas facilidades, pues nos quedamos aquí pagando. Entonces yo creo que por eso se van algunos youtubers. A ver, es decir, podrías ir a los Pirineos. Evidentemente no se están yendo ni a los Pirineos españoles, ni a los Pirineos franceses, ni a los Andes, ni a ninguna otra zona montañosa. Se están yendo a un sitio específico que está muy cerca de España, tiene esa conveniencia para pagar menos. No lo están haciendo por las vistas ni por el lugar, sino por este diagrama de Venn de vistas, lugar y sobre todo muchos menos impuestos, y está al ladito de casa, y así pues luego puedes volver a Madrid o puedes ir a Barcelona o puedes ir a cualquier otro evento y digamos tiene todas las conveniencias de estoy pagando menos impuestos y estoy haciendo vida social con la gente a la que conozco. También desde el punto de vista individual es una decisión que yo creo que es muy comprensible. Hay muchos youtubers, grandes youtubers, que han conseguido estar donde están porque a lo mejor juegan un juego muy concreto que está de moda o porque, bueno, todos sabemos cómo funciona Internet. Un día estás en la cresta de la ola, pasa un año y ya nadie te conoce. Entonces, es tan volátil el medio en el que estamos que me parece bastante normal que haya algunos que digan, ostras, pues ahora que estoy ganando un montón de dinero, me voy una temporada a este país o me voy a este país para poder ahorrar ahora mismo que estoy generando mucho volumen. O sea que a nivel de decisión empresarial, pues es una decisión que es coherente. Adrián, usted... Sí. Usted como el que sabe, el que sabe en Zoom, porque Dayo ya lo ha dicho, ha ido de cara el tipo, y eso me encanta, como tiene que ser. ¿Cuánto ahorran? ¿Cuánto se ahorran los youtubers que deciden ir a tributar a Andorra? Hombre, ahorran bastante. Si están tributando por IRPF, me hice un pequeño cálculo, ejemplo, de una persona que, pongamos que gana 1 millón de euros al año, que creo que es una cantidad realista para algunos youtubers. Calderilla. En España saqué un calculador de estos online y me salía que igual se quedaban con 560.000 euros o algo así, mientras que en Andorra se quedan con 900 y pico mil. O sea que al final se ahorran que casi 400.000 euros. No está nada mal. No, para un yate da. Creo, no lo sé, la verdad. No, sí, o dos. Solo he comprado yates en el GTA, siendo honestos, no lo tengo tal. Yo creo, y perdón, que hay un gran error de enfoque con todo el pequeño giro que ha dado la mesa y también los invitados, y es que este argumento yo no creo que realmente sea válido ahora por el hecho de que el Rubius haya decidido irse, porque él llevaba 10 años aquí tributando en España. Si yo lo que quiero es ganar patrimonio, acumularlo para el futuro, por la incertidumbre de lo que puede pasar, lo que hago desde un principio, en el momento en el que estoy amasando una gran fortuna, es intentar que, digamos, gran parte de esa fortuna se quede en mi patrimonio, que es al final lo que están haciendo. Aquí no estamos hablando ni de fraude fiscal, ni de evasión, ni de ocultar nada. Y se está planteando desde un punto de vista de que los youtubers se van fuera para conservar gran parte de su patrimonio en vez de dedicarlo a pagar impuestos. Yo creo que este argumento es completamente falso, justamente por lo que acabo de decir. Y además hay un fragmento del Rubius que no se ha puesto, pero que sí que justifica, hace más de un año lo explicó, lo que acaba de pasar. Y es que a ti, por ejemplo, o a vosotros, ¿alguna vez os han hecho una investigación por parte de la agencia tributaria? ¿Os han investigado? ¿Os han pedido algún papel?
No he tenido el placer, la verdad, de que... A mí no, a mis padres sí, pero a mí pues todavía desde no. la reforma de 2014 de Cristóbal Montoro, de acuerdo, todas las grandes fortunas en España han estado en el punto de mira de los políticos, porque evidentemente es donde más se amasa y por lo tanto donde más se puede recoger. Ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que si estamos tratando a las personas que más ganan y más ofrecen como si fueran auténticos delincuentes, que ha sido como se ha sentido y como han explicado ya varias veces los youtubers, evidentemente estas personas se van. De hecho, hay un vídeo en el cual el propio Rubius dice: mira, yo no tengo ningún problema en pagar impuestos, lo que quiero es hablar con alguien de la agencia tributaria para que me explique por qué estoy sufriendo este tratamiento en el que cada vez que hago una declaración de impuestos y declaro todo lo que gano, se me está pidiendo y se me está exigiendo como si mi intención constante fuera evadir. Y esto pasó con la reforma de Cristóbal Montoro. Además, esto rompe con uno de los principios constitucionales del artículo 31.1 que establece el carácter no confiscatorio, es decir, no confiscar, digamos, no percibir tributos para confiscar a las personas. Uno de los grandes criterios que debe regir el impuesto desde que se creó es el carácter contributivo. De hecho, antiguamente no se llamaba impuesto, se llamaba contribución. El problema es que si yo veo que me están quitando parte de lo que yo estoy generando, única y exclusivamente en el ámbito privado, porque se consume, y como tú bien dices, eso tiene un riesgo, y es que si la gente deja de consumirme, hasta luego. Si a mí me quitan la mitad de lo que yo gano por esto, ¿por qué tengo que ver cómo con ello no estoy contribuyendo, sino que además estoy viendo que se destina toda esa gran parte, toda esa masa ingente de dinero público a aspectos que no tienen nada que ver con lo que se ha dicho aquí, con lo que se está escribiendo, que son carreteras, sanidad, y cualquier persona que domine los datos es esto. Para quien no lo sepa, hay una web en España que se llama Casos Aislados, que está sesgada porque no pone los casos de Podemos, que los hay, en los cuales se calcula que en los últimos 10 años los partidos políticos, todos sin excepción, en todas las instancias públicas, en diputaciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, Estado central, han robado literalmente 124.000 millones de euros, que sumado a los 40.000 millones de las empresas públicas, eso es un año de pensiones en España. Ese es el kit de la cuestión. Si a mí me están quitando la mitad de lo que gano y se lo está llevando calentito una estructura de oligarquía política que es la que hay establecida en España, desde luego que yo también me iría. No solamente porque quiero conservar lo que tengo, sino como un acto revolucionario de intentar forzar un cambio político de una serie de parásitos que están viviendo del Estado y que han construido un Estado para ello. Estos son los partidos políticos. Perdón, que te corte. Vamos a intentar, de medida de lo posible, porque hay un montón de temas y un montón de debates, y está levantando... Dayo, te he visto. Voy contigo. Y quería preguntarte, y quería lanzarte la pregunta sobre si crees que, y ya que se amplía, por supuesto, la presión fiscal en España es demasiado alta. Sí que se entiende con lo que han estado diciendo de todo este patrimonio que quieres retener. Evidentemente, si te dicen que a mí, amigos que ganan un dineral me han dicho: ¿tú sabes cuánto pago de impuestos al año? Pues si sueltan cifras en plan 300.000 euros, 500.000, 100.000, y claro, a ti te dicen esas cifras y es como... ¡Oh, Dios! 100.000 euros creo que... puede ser todo lo que he ganado en mis años como profesional, sumando todo mi salario. Así que se entiende un poco que 100.000 euros es bastante, y cuando me dicen yo pago 100.000 euros en impuestos, dices, hostias, joder, eso es mucho cheddar, que dirían los ingleses. La cara B es que sí, estás pagando 300.000 euros de impuestos, pero te estás quedando con 540.000, como ha hecho antes el cálculo. Y oye... ojalá tener ese problema. También, con lo que estaba diciendo sobre este tratamiento criminal, me parece muy curioso que diga... Termino enseguida, simplemente. Me parece muy curioso lo del tratamiento criminal, de por qué te tiene que tratar así, cuando justo inmediatamente después pasas a decir por qué tiene sentido que se dé ese tratamiento criminal, porque te pones a mencionar un montón de rentas altas y no paran de surgir casos de futbolistas, de ciclistas, de grandes empresarios, políticos, lo que tú quieras, que van en impuestos. Así que yo creo que es normal que a las rentas altas se les vigile tanto, porque tienen esta curiosa tendencia a intentar evadir impuestos, porque también ellos son los que tienen gestores que saben mejor cómo hacerlo. ¿Para dónde van, Valeria? Lo lanzo para ti. Sea fácil, por favor. ¿Para dónde crees, para dónde piensas, para dónde has escuchado tú que van los impuestos? Lo que yo he escuchado, la realidad no sé cuál es, porque yo creo que la realidad no es lo que a mí me dicen. Yo creo que van hacia otro lado, pero van hacia las mejoras sociales, es decir, sanidad, educación, carreteras, etcétera. Que seguramente no vaya allí
es real, es una realidad, es lo más probable. Pero yo hablo desde el punto de vista de una persona que no tiene ni idea. O sea, y ahora, claro, y saliendo de eso, hay otro debate. Falta información. No se explica esto bien. Debería explicarse a lo mejor, debería en la educación, debería... Mira, Adrián me está levantando la mano, así que la lanzo para ti. ¿Debería explicarse esto? ¿No se explica bien? A ver, yo creo que se explica bastante bien y también es bueno que se explique que los impuestos van para muchas cosas buenas, como son la sanidad, la educación, etcétera, pero también estoy de acuerdo con Rubén en que al final hay mucha parte de esos impuestos que se despilfarra y ha hablado de los casos de corrupción y eso es verdad. A mí me parece que es muy difícil justificar desde un punto de vista moral que los ciudadanos tienen que pagar impuestos cuando tú luego te los estás gastando en, no sé, ahora tenemos el caso del Partido Socialista que está en el gobierno, que está metido en un caso de corrupción de 600 millones de euros, una cosa así, en la que gastaban dinero público en, por ejemplo, irse de putas. O sea, yo creo que no es tanto si se pagan muchos impuestos o pocos, sino a qué se destinan. Y es bueno que se destinen para sanidad, educación, etcétera, y la población tiene que saberlo, y eso debería concienciarles para contribuir su parte para una causa justa, pero también tenemos la responsabilidad como ciudadanos de exigir que estos impuestos que nosotros pagamos se destinen a cosas adecuadas y que no se despilfarren. Yo puedo decir una cosa rápida, sí. si no seguís. Sí, comenta, Dayo. Vale, aquí simplemente tiene sentido, sí, da mucha rabia cada vez que ves noticias sobre cómo las pensiones y cada vez me pregunto más si realmente voy a tener jubilación. Primero, ¿me jubilaré a los 60 y cuántos? ¿A los 70 a estas alturas? Ya no tengo ni idea, pero ¿tendré dinero cuando me jubile? Y esa es una pregunta que es inquietante ahora que me encuentro en el ocaso de mi vida con 29 años. Pero me resulta muy curioso que se ofrezca este argumento en plan... Y sin embargo, siempre que te pones a debatir sistemas políticos, sistemas económicos, la gente dice, pero el capitalismo es lo mejor que tenemos. Es como, ya, pero causa pobreza y todo esto, ya, pero el capitalismo es lo mejor que tenemos. ¿Se te ocurre algo mejor? Pues aquí se podría decir lo contrario. Incluso con los robos, que son una putada y deberían perseguirse y penarse y todo eso, yo estoy totalmente a favor. Pero la verdad es que me mola bastante el poder ir al médico y que no me cobren nada en absoluto, pase lo que me pase, o me encanta. Yo, por ejemplo, soy resistente a la insulina. Acabaré siendo diabético y me arrancarán un pie y me saldrá gratis o increíblemente barato gracias a la sanidad pública. Pero también lo que me gusta mucho es ir a la farmacia y decir, aquí tengo receta de metformina. ¿Cuánto cuesta la metformina? Y es como €1 la caja. Y yo me cago en mi puta vida, dame 50 cajas. Y mientras tanto en Estados Unidos la gente muere porque no puede permitirse la insulina. Yo, eso quieras que no. Dayo, me acortas las preguntas, que yo me veo tus vídeos de 45 minutos porque me gustan. Soy ensayista, pero aquí tiene que ser ágil esto. Tiene que ser ágil, por Dios. Cortas, lo siento mucho. Perdón un segundo, Rubén, que le quería mandar de youtuber a youtuber y tiro porque me toca. En el vídeo que hemos visto, y es algo que menciona el Rubius, siente ese agobio por estar en el punto de mira y demás. Y esto lo voy a ampliar a, ¿pensáis todavía existe eso, que no se valora el trabajo de los creadores de contenido en general? Sí, totalmente. Y, de hecho, todo este eco mediático que ha habido en el que se ha puesto a parir a todos los grandes youtubers, no creo que haya sido por un argumentario exquisito y una discusión... Hay gente que está así, ¿no? Es porque putos youtubers que ganan mucho... Es decir, ha sido muy boomer la reacción mediática general. Ajá. Así ha sido. De todos modos, una vez pasando a la discusión de verdad, es decir, siempre argumentamos estas cosas como está bien pagar impuestos porque la sanidad, la educación y las carreteras, ¿no? La tríada mágica. Evidentemente hay pensiones, hay I+D, administraciones, etc. Y también Rubén está totalmente lo cierto en el que el Estado es muy ineficiente en muchas cosas. Hay corrupción, hay mamoneo, hay... Evidentemente, no puedes crear, es casi imposible crear un sistema en el que no haya un cierto grado de ineficiencia. Eso es casi algo termodinámico. Termina el bloque, Iruna. Sí, perdona. Pero es cierto que me parece igual de falaz decir no hay que pagar impuestos porque existen estas ineficiencias, es igual de falaz que decir hay que pagar impuestos por la educación, la sanidad y las carreteras. Pero yo no he dicho eso. Es cierto. Pero es una cosa que se está esgrimiendo en redes sociales todo el rato. La confrontación es prácticamente esos dos argumentos. No puedes... Es decir, creo que si tú quieres acabar con esa ineficiencia, con ese mamón y todo eso, tú tienes que tomar acciones. Es decir, no me parece que no pagar impuestos sea una manera de protestar contra eso. Pues así se produjo la Revolución Francesa.
El abad de Sillas amenazó al rey con la evasión fiscal. Creo que es muy distinto. Es una época muy distinta, es un momento muy distinto. Y sobre todo, que grandes contribuyentes no paguen, no me parece una forma de protesta frente a eso. Yo no he esgrimido ese argumento. Por una cosa, quería responder a Dayo por alusiones. Un segundo, chicos. Lo siento, de verdad. Si hay una cosa clara, aparte de que estamos hablando de los impuestos, es tempus fugit. Y como tempus fugit, tenemos que acabar el primer bloque y tenemos que dar paso a un vídeo, ¿vale? Ahora continuamos, no os preocupéis. Hay 2 bloques más, ir calentando, unos estiramientos y vamos a ello. Pero ahora vamos con el omnipresente o rey Daniel. Dentro. ¡Hey! Vamos a jugar al polígrafo. Es totalmente lógico que las personas con más ingresos contribuyan más a los gastos públicos. Andorra es un fantástico destino turístico para los aficionados del esquí o de la vida alpina campestre. Irte a vivir a otro país lejos de tu familia y de tus seres queridos es duro. Irte a vivir a otro país con la única motivación de saltarte las leyes tributarias de tu propio país es jodido. Ganarte la vida retransmitiendo partidas de videojuegos es una forma de entretenimiento totalmente legítima. Aprovechar una plataforma de expectación enorme para hablar con una propiedad que no tienes sobre sistemas de fisco, movidas de impuesto, legalidad y economía en general, o liberalismo, o lo que sea, es un poquito problemático. Que haya niños de 9 años creyendo que Wall Street Wolverine es una guía para ser un empresario emprendedor es una lástima. Existen empresas a nivel nacional que defraudan cifras mucho mayores a diario y que reciben muchísimo menos odio. Hablar de un mercado emergente como son los chavalines que juegan a videojuegos en la prensa y mencionar posibles fraudes fiscales que cometan o no cometan es algo que da titulares muy jugosos, mucho clickbait, mucho dinero. Después de esta ronda de verdades salpicadas e insulsas, diré que la moral es algo totalmente separado de lo que es la vida cívica, la legislación y la movida. El sistema jurídico, sobre todo en la vertiente de la economía, está construido de modo de que tú puedas tener más o menos en cuenta la moral y que tener poco en cuenta la moral siempre sea una opción válida y salvable mediante diversos pericuetos y triquimañas legales. Ahora bien, la gente tiene ojos. La gente tiene ojos, la gente juzga y la gente tiene derecho a juzgar. La gente está terriblemente desinformada y tú no. No me hacen factura en el taller cuando llevo a arreglar el coche. Soy youtuber. Cuando Gerard Depardieu empezó a meter todos sus fondos en paraísos fiscales y se le retiró la nacionalidad francesa, a la gente le pareció gracioso. Creo recordar. la fraude fiscale. No estoy muy en contacto con el fenómeno gamer-streamer, pero en un país en el que toda la infraestructura pública está erigida por el dinero en el que contribuyen el Shocas y Alex el Capo a las arcas del Estado, la verdad que no necesitamos gamers excesivos, así que por mí se pueden ir y pueden pasarlo genial y pueden mandarnos fotos esquiando. Un beso. Daniel, rey de Mondragón, por supuesto, y también el resto de España. Decía Ibai en un vídeo que reflotó hace poco, pero que le hizo en su momento, que él pues, que tiene mucha pasta y que no tiene problema en pagar porque ya tiene mucha pasta y que no tiene que preocuparse por ello. Y otro de los debates que también ha surgido entre la situación y lo que decía Ibai es gente que ha llamado egoístas, insolidarios, antipatriotas a los youtubers. Rubén. Sí, yo quería antes, por alusiones que antes ha quedado en el tintero, Dayo estableció una correlación en lo que yo he dicho que no es cierta. La persecución, que no criminalidad, que son cosas diferentes a los youtubers, la persecución fiscal no se puede ligar o justificar con los casos de corrupción, porque los casos de corrupción son quien malversa o quien se corrompe con dinero público, es decir, dentro de la administración, los partidos políticos fundamentalmente. No estamos hablando en este caso del ámbito privado y de la gente que puede evadir o hacer fraude fiscal, como ha dicho este chico en el vídeo, que no es el caso que nos ha convocado aquí, porque estas personas no están haciendo ningún tipo de acto... O sea, que es un problema de vocabulario, por así decirlo. No, es un problema del concepto en sí. Semántica. Es un problema... ¿Y lo que no, semántica no, es un tema conceptual, es decir, no tiene nada que ver el patrimonio privado de las personas, que lo intentan esconder, ¿vale? Eso sería el fraude fiscal, para que el Estado no se entere, y otra cosa son los casos de corrupción institucionales. Es decir, que el dinero que yo doy con mis impuestos se roba, no se destina a sanidad, carreteras, etcétera, etcétera. Y luego el capitalismo no es un sistema político. Los sistemas políticos son básicamente, para resumir, tres: autocracia, oligocracia y democracia. Entonces, estamos ahora abordando un tema que es la moralidad. Yo lo que he estado diciendo es, si el sistema es inmoral, es normal que la gente haga acciones que son legales, como es el caso, pero que se pueden considerar moralmente reprobables por parte de una parte de la sociedad. Y como vimos un sistema que dentro de esas tres estructuras no es ni autocrático ni democrático, sino que es
oligárquico, es un estado de partidos donde la corrupción no es que sean casos aislados, como la página web, es el factor de gobierno. Es decir, sin corrupción no se puede gobernar actualmente en España. Como el sistema es inmoral, entonces se cometen inmoralidades y la ciudadanía pues las acepta y por eso pasan tantas cosas sin que la gente salga a la calle. Yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que llevas diciendo, Rubén, desde hace un rato, pero me gustaría añadir varias cosas, no tanto desde el lado, digamos, de hablar de impuestos, porque no es el tema que yo domino, sino más en el lado de la moralidad y este tipo de cosas. Y yo creo que hay un par de cosas que se extraen del vídeo que tú decías de Ibai. A mí me parece muy bien que haya mucha gente que esté de acuerdo con que se le quite el 50% de su renta o de su ahorro si lo que grabas es el patrimonio. Sin embargo, claro, no hay que perder de vista que ese 50% o el 100% es el fruto de tu esfuerzo y que, por lo tanto, es lógico que tú quieras conservar un porcentaje lo más grande posible del resultado del esfuerzo, digamos, que has generado trabajando. Eso por un lado. Y luego yo creo que lo que sucede en España, en muchos otros países también, es que existe una especie de alguna forma socialmente está mal visto ser rico y querer ahorrar. Entonces, yo creo que es una de las cosas que motiva también esa persecución y cosas como las que creo que ha sido Dayo que decía, ¿no? Es que las rentas... Es moralmente, o sea, en el tema de la moral, porque es el segundo bloque que estamos centrando, el tema de la moral y de la ética, ¿qué te parece a ti? Yo creo que los impuestos lo que no pueden ser... O sea, yo estoy a favor de que existan unos impuestos que nos permitan, digamos, sustentar a aquellas personas que no tienen recursos o capacidad para acceder a esos recursos. Sin embargo, yo creo que no se pueden usar los impuestos como una especie de justicia para los ricos, ¿no? De vamos a quitarles para que todos seamos iguales, pero por abajo, ¿no? Nunca por arriba. Y yo creo que en muchos países, España es uno de ellos, se utiliza para hacer justicia fiscal y en eso me parece que es una barbaridad. Crespo, ¿es antipatriótico? No es, yo no diría que es antipatriótico. Bueno, aquí es que nos metemos en un berenjenal que es definir qué es la patria, qué es la nación. No vamos a entrar ahí, porque la vamos a liar. De hecho... No, hombre, podemos entrar si queréis. Podemos entrar si queréis, sí. Sí que tenemos una hora, Rubén, por favor. No eches leña. A ver. De todos modos, yo creo que en esa báscula en la que se encuentran... Porque en este caso, claro, los youtubers que tienen pasta son una de las pocas personas en este país que pueden tomar la decisión de cambiarse de país y tributar allí. A lo mejor yo puedo tener una ideología muy parecida a una ideología muy liberal, ¿no? Pero como tengo un salario de mierda y no me puedo ir a Andorra, pues o no puedo o no podría hacerlo. Trabajo, claro, pueden desarrollarlo. Bueno, lo desarrollan en su cuarto. Es decir, son una de las pocas personas que pueden realmente poner en esa báscula estas dos cosas y poder decidirlo. A mi parecer, mi opinión es que si estuviera en esa situación, lo más seguro es que escogería quedarme aquí, porque yo sí creo que los impuestos, aunque existan ineficiencias, aunque exista mamoneo, sí que acaban en instituciones que hacen bien a la gente y que la manera de combatir esas ineficiencias pues, va por otro tipo de acciones, no pagando impuestos. Valeria ha dicho muy bien. Simplemente sois menos jóvenes que yo. He dicho, no os he llamado viejos, os he llamado jóvenes, pero menos jóvenes. Desde el punto de vista de tu generación, en tu caso que estás empezando a ser creadora de contenido, por ejemplo, ¿cómo ves toda esta movida? Pues a ver, yo creo que faltan muchos datos, al menos para mi generación. Yo ya os lo he dicho, hasta hace 2 días no sabía qué eran los impuestos, no sabía absolutamente nada. ¿Que sigo estando muy confusa? Sí, pero no lo enseñan en el instituto. El Rubio sabías quién era, ¿no? Sí, hombre, eso me sonaba, tal, así un poco de vida. Mira. Nada, en el instituto no se enseña realmente nada, y eso que yo he hecho 2 FPs, entonces sí que un poco, se me ha olvidado todo, sí, pero un poco me intentaron explicar y tal, y tengo los conceptos más o menos claros, pero siento que falta muchísima información. Entonces, desde un punto de vista de una persona que no tiene absolutamente ni idea, a mí, no sé, pienso que lo mejor es intentar ayudar a todas las personas que puedan, y entiendo que se vayan y están en su completo derecho de irse, es normal que se quieran ir, pero... no sé, pienso que si puedes ayudar al mayor número de personas, en este caso con los impuestos, que lo he dicho, luego se irán a muchísimos otros sitios, pero esa es la idea. La idea es que vayan a algo. Por ponerte un ejemplo. Tengo miedo. TikTok empieza a pagar bien, cosa que no hacen, que desde aquí, mensajito a TikTok. Metisteis lo de los pagos y tenéis a los chavales amargados. Cuidado, ¿sí o no? Sí. Como para decir que no ahora. Tú ganas 1 millón de boniatos durante este año. ¿Te lo pensarías? ¿Se te pasaría por la cabeza esta idea? ¿Irme? Sí. No.
pero porque yo, por ejemplo, yo lo he dicho, yo no pago nada porque es que no tengo dinero, soy tiktoker, soy pobre, pero sí que veo el ejemplo de mi padre. Mi padre trabaja, es profesor, ¿y por qué él va a pagar los impuestos y el Rubius no? ¿Por qué? Pobre hombre, tiene 60 años. Déjale tranquilo. Pobrecillo. Adrián, sí, quería justo que estás levantando el bolígrafo. Buen boli, ¿eh? Buen boli. Te quería comentar... sí. Perdona, te quería abrir... Ahora me rediriges tú si quieres, pero quería comentarte el por qué ha salido a la palestra el tema youtubers y demás y se hace especial focus en ello y no en empresas multinacionales que, bueno... Hombre, hacen las cosas regular. para empezar son dos debates distintos, porque el caso de un youtuber que se va a Andorra se está yendo de España. O sea, de hecho, lo lógico sería que, ya que va a vivir en Andorra, va a utilizar los servicios públicos de ese país, pues que tribute ahí. O sea, una cosa diferente sería que crear una estructura artificial en la que tributa en Andorra, pero al mismo tiempo se beneficia de los servicios públicos de España. Y no creo que sea el caso en este tipo de gente. Y es verdad que si hablamos de problemas de ineficiencias a la hora de recaudar, pues yo creo que se pierde más dinero con este tipo de estructuras fiscales que aprovechan lagunas y demás, pero entiendo que es más fácil hablar de youtubers porque descarga responsabilidad moral del Estado, porque al final, si las normas están mal hechas, son los Estados los que se tienen que poner de acuerdo para mejorarlas y cerrar los agujeros. Dayo, tengo una pregunta aquí. Que es, la pregunta pone en guión, tal cual, ¿debería estar prohibido esto que están haciendo los youtubers? Y esto, imagínatelo acompañada de... Muy bien. No, ahora es cuando tengo que coger. Dame. No. A ver, pocas veces se ha visto en Gameplays Performance. Ahora cojo mi copia del Capital. Simplemente voy a estar aquí hablando con el Capital aquí. Es infumable este puto libro, por favor, no caigáis en el error. ¿Se prohíbe o no se prohíbe? Debería estar. Es uno de los debates que ha surgido. ¿Esto qué? La verdad es que en el momento en el que haces algo tan tajante como decir se prohíbe o no se prohíbe, mucha gente puede saltar a estas conclusiones de aquí está el dictador, aquí está el que impone, el que no quiere que se vaya. Yo creo que más que esta prohibición o no, que al fin y al cabo, pues técnicamente te estás mudando, primero que todo, ¿paraísos fiscales deberían estar prohibidos? Yes, y sí, hay un montón de empresas que se van a paraísos fiscales. Yo lo que creo es que simplemente ya damos por sentado, igual que damos por sentado que la CIA nos espía, damos por sentado que Amazon paga menos impuestos por paraísos fiscales. ¿Deberían ser ilegales? Sí. ¿Hace falta que todos los países se unan? También, yes. La cosa es muy difícil. Pero en nuestro caso yo creo que debería ser algo más de educación en términos de, digamos, la moral, la perspectiva, el marco que tenemos. El que cuando alguien haga algo así, se entienda que, tío, antes... Lo siento, no me sé tu nombre, quien estaba diciendo lo de igualar a la baja. No sé si estoy escuchando, no sé si he hecho algo, pero la cuestión, esa persona... Estamos escuchando, no sé qué, estamos callados. Lo que estabas diciendo de igualar a la baja es una de... Al mes yo debo ganar unos 2.400 euros. Alguien que gana 1 millón de euros al año, creo que está ganando bastante más. Incluso con los impuestos, creo que en un mes... puede ganar lo que yo en todo un año. Por mucho que eso iguale, todavía me queda bastante para alcanzarle. Sigue habiendo una diferencia sustancial. Es decir, si le quitaras el 99% para que ganara salario mínimo, podría entender el argumento. Pero es que es eso, se entiende como este robo, como este igualar a la baja, cuando debería entenderse que, tío, si ganas 1 millón de pavos y te quitamos el 45%, se va a impuestos para mantener el país y para mantener servicios esenciales que todo el mundo pueda acceder a ellos, te sigue quedando un dineral. Es que ojalá tener yo quitamos ha sonado muy al meme de Bugs Bunny, ¿eh? Sí, de las manitas sí, así. te quitamos, no, es que al final te expropiamos, nacionalizamos, lo que tú quieras. Coge el meme socialista que te dé la gana. Pero es eso, es como lo percibimos por el dinero que están dando en impuestos y es un pastizal de la hostia y por eso duele tanto, porque es como pago 200.000 en impuestos, 500.000 en impuestos, pero no nos quedamos con esa cara B de que lo pagas porque lo que te queda sigue siendo un puto pastizal de la hostia. ¿Hacen más falta ahora los impuestos de los que más tienen debido a esta situación? Sí, no, quizá. Yo quería recoger la primera pregunta que has hecho de lo de los futbolistas. Va de la mano el de la crisis. Bueno, vale, varias cosas. Una,
que yo creo que simplemente esto responde a la libertad de movimiento de personas. Hablabas de si hay que prohibir o no. Entonces, sí, hombre, yo espero que todos estemos a favor de la libertad de movimiento de personas y capital. Por supuesto. Y no queramos cargárnosla, porque entonces igual nos convertimos en, igual no la cancioncita que tú has dicho, pero igual en Venezuela o cosas así, ¿no? que te retienen el capital para que no te vayas. Yo creo que estamos todos de acuerdo que esto es un debate moral, no es un debate de... Claro, totalmente. De no dejar a la gente irse, Y lo que tú decías de que porque hay gente que nos parece mejor y peor, a mí me gustaría poner otro ejemplo que me parece como incluso más chocante, y es que ha habido una crítica, ¿no? El Rubius se ha educado en España probablemente gracias a la educación pública, ha consumido sanidad pública, tal y cual, y ahora no quiere contribuir o quiere dejar de contribuir. Bueno, ¿y qué pasa con todas aquellas personas que se han educado en la educación pública, han utilizado la sanidad privada y se van a trabajar a otro país como trabajadores por cuenta ajena? O sea, ¿por qué nos molesta cuando el que se va es un trabajador por cuenta propia o un empresario y cuando es un trabajador por cuenta ajena no? Y es por lo que yo decía, es por el dinero. Está poseído ahora mismo. O sea, por el dinero y por el ahorro. Y está clarísimo. O sea, porque lo que no nos gusta es que se vayan los ricos. Y lo que no nos gusta es que se vaya la gente que no quiere que la esquilmen en su país. Daño. Por alusiones físicas. Tiene que ver eso con la Navidad, señora. Hay tanta diferencia entre que una empresa externa te contrate y sea una de ¿qué prefiero? ¿Cobrar una puta mierda en este país o que me paguen algo mejor en otro país? Y ganar cantidades obscenas de dinero y decir, ¿sabes qué? Quiero más obscenidad. Creo que es muy distinto el ver la opción entre Burger King en yo que sé dónde, o que por algún motivo, yo que sé, te contraten en Pfizer, en Alemania o donde coño esté la central de Pfizer, y que sea una de coño, ¿sabes qué? Quiero trabajar bien, quiero trabajar en un sitio donde no haya tantísimos abusos de trabajo. Es muy distinto. Es cierto que puede ser una opción personal que tú tomas. Tú eres un ingeniero, estás cobrando... Porque esto es un caso... Vamos a hablar de casos prácticos, ya que estamos hablando del caso práctico de los youtubers. Un caso práctico es, eres un ingeniero aquí, estás ganando una mierda porque no hay un parque industrial en España que los pueda absorber, problema que deberíamos resolver. Entonces te vas a otro país y todo el dinero que hemos ganado o que se ha invertido en universidades pues ha servido para nada en ese sentido. Ese es un caso muy concreto, es una balanza muy distinta a siendo un grandísimo contribuyente y tomando la decisión de irte a otro país para pagar unos impuestos. Es una Perdona, Rubén. Otro caso práctico, mi caso. Venga. Tampoco voy a poner cifras porque esto está como feo, ¿no? Pero yo, la verdad es que no gano lo del Rubius, pero yo creo ni una décima parte de lo que debe ganar ese chico. Claro, yo me veo la situación, soy autónoma, pago la cuota de autónomos, que en este momento pago 200 euros al mes de cuota de autónomos, ingrese o no ingrese, ingrese la cantidad que ingrese. No solo eso, luego pago el 21% de cada factura en IVA y el 15% en IRPF. Hombre, pues honestamente, ahora mismo mi situación es, o yo me encontré, por ejemplo, recientemente en mi situación, de que no me da para vivir en Madrid. Soy insolidaria o es horrible que yo si tuviese la oportunidad, vamos, me iría, pero vamos, sin mirar atrás. O sea... Pero la pregunta que él ha planteado es, ¿hace falta ahora un esfuerzo tributario extra por la situación actual del COVID? Yo pienso que sí, pero hace falta donde se tiene que hacer. ¿Por qué en Italia se ha reducido el gasto político una barbaridad? ¿Por qué ahora en la situación actual sigue manteniéndose un chofer? ¿Sabes lo que cuesta un chofer de la Comunidad de Madrid? Cuesta 40.000 euros al año. Y 22 ministros. Tarjetas black para pegarse con millones. Es decir, hemos creado una estructura, y yo no soy liberal, yo creo que el Estado es un mal necesario, pero tiene que estar controlado. Soy revolucionario, en el sentido de que la revolución de la libertad, que se ha instituido solamente en Estados Unidos, busca poner límites al Estado. En Estados Unidos, en Francia o en Inglaterra, es el legislador el que vigila en qué se gasta el dinero. En España no, entre otras cosas porque los legisladores los ponen los jefes de los partidos, que luego son los que son presidentes del gobierno. Vale, un segundo, por favor. Quiero lanzar una pregunta a Valeria porque quiero que también tenga voz, porque es la voz de la juventud, así en general. Los creadores de contenido, no todos los creadores de contenido, pero muchos creadores de contenido son indiscutiblemente líderes de opinión. ¿Crees que deberían dar ejemplo? ¿Crees que de alguna manera deberían dar ejemplo, igual que se ha dicho alguna vez, de deportistas, de cantantes, de etc? Pues, a ver, yo creo que sí. O sea, yo, por ejemplo, siempre he dicho, yo no me considero influencer porque creo que no influyo a nadie a nada, más allá de reírse un rato. Pero yo siempre he pensado que me gustaría tener poder para intentar concienciar a las personas. No decirles qué tienen que pensar, sino
que a lo mejor es correcto y que no. Entonces, yo lo que pienso con todo el tema de los impuestos y el Rubius y tal, quieras o no, el público del Rubius es un público muy joven, más joven que yo, son niños. Entonces, tienes que tener cuidado con qué cosas les enseñas, qué cosas sí, qué cosas no. Entonces, yo creo que sí, que deberían de tener, más que un futbolista también, sí, pero un futbolista realmente juega al fútbol y ya está. Es decir, él no se debe a un público, él se debe a un balón, una portería, tal. Sí, entonces, un club. Sí, el club. O sea, yo creo que sí, que los creadores de contenido deberíamos de intentar enseñar en valores, sobre Genial. todo. Pues voy a aprovechar esta pequeña tranquilidad antes de la tormenta para dar paso a... cerramos el segundo bloque y vamos a dar paso a un señor mayor metido en el cuerpo de un chaval también llamado Kilgore. Vamos allá. El popular youtuber El Rubius, con casi 40 millones de seguidores, ha anunciado que se muda a la guerra de Siria, donde se pagan menos impuestos, y ha provocado un encendido debate en redes sociales. Los influencers y creadores de contenido en Internet son los últimos en sumarse a la lista de deportistas y famosos que se trasladan al conflicto sirio por su baja fiscalidad. Así, en una retransmisión mientras jugaba, El Rubius dejaba caer que se mudaba. Hostia, manda. Ay, hijo de puta, tío, qué putada. En los 9 años que dura ya la interminable guerra siria, muchos youtubers se han mudado al país. Es el caso de Gref, el creador español que acaba de batir el récord mundial de espectadores en la plataforma Twitch. Contento donde vivo, estoy cómodo y al final, pues, es que es una opinión muy normal. ¡Qué absurdo, por favor! ¿Qué graficates tiene el Oye, Egoland al final... Ese Egoland fue mejorado, ¿eh? Ha salido fuerte. Uf. Ah, buenísimo. Vale. Mi querida mesa y mis queridos zumitas. Quería ahora mencionar a José Robespierre Altozano, que te has quedado con ganas de hablar de la Bastilla y te doy la oportunidad, que era un tema que se ha quedado ahí. ¿Y qué querías decir? ¿Qué querías hablar de la revolución? Yo simplemente con lo que ha mencionado antes de si es revolucionario lo de no pagar impuestos para forzar un cambio, más que revolucionario me parece aceleracionista del desastre. En plan, ya que las cosas van mal, pues me voy a llevar mi pasta, me llevo el balón y así las cosas van aún peor y otra persona se lleva el balón y las cosas van todavía peor y al final todo se acaba yendo a la mierda y sufre pues la persona que está trabajando en Burger King o que ni siquiera está trabajando porque no logra encontrar trabajo en ninguna parte. No lo veo tan revolucionario exactamente. Ahora, el tema youtubers. Creo que es una mezcla de juvenolla, de este temor a los jóvenes, a qué están haciendo aquí los niños, están ganando dinero jugando a videojuegos que a pesar de que dentro del año que viene juvenolla, y este año incluso... Qué bonito, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero existe el término juvenolla? Sí. Y si no, a partir de ahora sí. Si no existe, Visaus me ha mentido. La culpa es suya. Confirmo. Pero eso... Continúa, perdona. Creo que es esto, este miedo a lo joven y a pesar de que creo que el vídeo de la flechipolla, no sé si es este año o el año que viene, cumple ya 10 años. Sí, correcto. Y todavía como que no nos hemos... Parece que hay segmentos de la sociedad que aún no se han acostumbrado a esto, que todavía tenemos que habituarnos. También, una vez más, damos por sentado que la vida es una mierda, que por supuesto que hay corrupción política, por supuesto que las empresas se van a otra parte, por supuesto que la CIA nos espía y que hay guerras en el mundo y que la vida es una mierda. Sin embargo, con los youtubers hay una relación mucho más próxima. Les vemos como amigos y por eso cuando ellos hacen algo, creo que se suma el factor de que la audiencia lo ve como esta persona tan cercana a su vida, que marca tantísimo en él, de pronto está teniendo este cambio que es muy importante y que al final está enviando un mensaje, quieras que no. Y al mismo tiempo toda la gente que ve a los youtubers como esos niñatos es como, ya están otra vez, mira cómo son unos irresponsables, ¿qué hacen? Y claro, pues ahí la habitación huele un poco a naftalina. Y me gusta, quiero, Rubén, que comentes el tema de la revolución y luego también quiero que comentes el tema de por qué el bicho guay, el Rubius no. Hay dos cosas de la pregunta que has hecho que creo que son importantes. La primera es el hecho de que los medios de comunicación tienen enfilados a todos los creadores de contenido de Internet, yo entre ellos, porque yo soy youtuber también, aparte de abogado, porque le están comiendo la tostada, evidentemente, porque los medios de comunicación sobreviven de las subvenciones públicas, responden a una serie de intereses y a sus pagadores, como es natural, uno es de quién le paga, y los creadores de contenido nos debemos único y
exclusivamente a que se consuma lo que nosotros ofrecemos. Entonces, eso por un lado. Los medios de comunicación han ido a cuchillo a por los youtubers porque es una campaña para desprestigiarlos, para ir en contra. Eso por un lado. Y segundo, algo muy interesante que se ha apuntado, que está en el aire, es el hecho de considerar que el creador de contenido de YouTube o youtuber es una persona que no merece lo que gana. Que es fácil, que cualquier persona se puede poner a jugar a un videojuego y por lo tanto, pues oye, ganar dinero, bueno, sí, pero es también la vida en la televisión más primigenia. Yo, por ejemplo, tengo un canal de YouTube y yo, si no me hubiera pasado 10 años de mi vida estudiando Derecho, Ciencias Políticas y siendo abogado, etcétera, etcétera, y preocupándome mucho de esos temas, no podría ofrecer el contenido que ahora ofrezco. Cada uno tiene la libertad en Internet para ofrecer el contenido que quiere y genera en función de cómo lo ofrece, cómo lo cuenta y el interés que despierta en su audiencia, que esa es, al final, la base de la vida, el que uno haga algo que contribuya o no. Ahora, ¿estamos dispuestos única y exclusivamente a que se mantenga aquello que tiene un interés social o que, digamos, queremos subvencionar y que responde además a intereses de las grandes corporaciones mercantiles, de la banca, de los seguros que están detrás de esos medios? Pues yo creo que si algo se evidencia de todo esto es que hay una guerra por el futuro de la comunicación. Y esa guerra o bien va hacia la reconciliación o bien va hacia la ruptura, ya veremos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y con lo que ha dicho Dayo, y yo creo que justo iba a comentar lo de que yo creo que mucha gente lo ve como dinero fácil, ¿no? Y dinero inmerecido. Y el problema, y lo que creo que no entiende muchas veces la gente, es que al final esto responde a una cosa muy fácil, y es cuando alguien genera una cosa para la cual existe una demanda, es decir, que hay gente que valora esa cosa, no hay ni legitimidad ni no legitimidad, es decir, la gente te quiere comprar lo que tú das y te lo quiere comprar al precio que tú estás recibiendo. Entonces, ¿qué problema hay? Pero parece que evidentemente, pero yo creo que también ha pasado con otras profesiones antes. Yo creo que en algún momento, o sea, siempre está el típico de, ¿por qué los futbolistas ganan tanto y los médicos no? El circo cerró cuando el circo se fue. El eterno debate de los futbolistas lo que hacen es pegarle patadas. El circo terminó cuando empezó la tele, las bibliotecas cayeron en cuanto empezó Internet. Quiero decir, es una cosa constante y consecuente. Sí, también hay un cierto factor en el que el público de los medios mainstream pues es un público de una cierta edad que a lo mejor no se corresponde con la nuestra. Entonces, también en ese sentido en el que muchos han dicho que España está en contra de los youtubers, bueno, es una cierta España. Hay una España más joven. España no, los medios de comunicación. Exactamente. Pero mucha gente también lo ha... Los medios de comunicación no son España, por suerte. Exactamente, por suerte. En ese sentido también, en la parte de no pagar, si me permites volver a la parte de no pagar impuestos como manera revolucionaria, como manera de protesta, yo me sumo a Dayo a decir que realmente eso puede tener... No me parece trivial que dejar de pagar impuestos de manera generalizada no vaya a conllevar problemas a la gente más desfavorecida. Es decir, hemos vivido crisis en las que los políticos, en vez de recortarse todo este tipo de cosas, lo que han hecho es recortar en sanidad, en educación, etc. Lo hemos visto en los últimos gobiernos. Así que no me parece trivial, no lo estoy afirmando ni negando porque no soy experto en el tema, pero no me parece trivial que sea la mejor opción. ¿Acaso no sería mejor asociarse políticamente, ser más activo en política, tener accountability con los políticos más cercanos? ¿No serían esas mejores opciones? Totalmente de acuerdo con lo que vas a decir. Primero, yo no estoy diciendo a la gente que deje de pagar impuestos de manera individual. Estoy diciendo que la abstención fiscal es una herramienta que se ha demostrado a lo largo de la historia como eficaz, porque si tú le quitas su sustento al poder, el poder es cuando se sienta a negociar contigo. Para eso, y lo que tú acabas de apuntar ahora como una necesidad... ¿No crees realmente que no se van a desmantelar y que van a quitar...? Un segundo. Con lo que tú acabas de establecer como una necesidad, que es cierto, es lo que yo acabo de hacer. Yo he refundado la Junta Democrática de España para crear una asociación civil, no pagada por el Estado, donde solamente aglutinando los intereses civiles podamos ofrecer una fuerza contra el Estado, y si hace falta llegar a la abstención fiscal, se llegará. Y si el argumento de pueden venir problemas, ese es el mismo argumento que establecían los franquistas para decir que no había que derribar el régimen de Franco, porque aquí estamos viendo muy bien, y bueno, más o menos no había IRPF, la gente... No, es el mismo argumento, que es el estado de bienestar. Vamos a conservar el estado de bienestar. Por eso digo que yo soy revolucionario. Para mí lo primero es la libertad política, la democracia. Sin ella, todo lo demás es una consecuencia querida. Lo siento, déjame una mini contrarréplica. Por favor, Crespo, una línea. Me parece injusto el ejemplo franquista cuando realmente el ejemplo franquista cayó precisamente porque se reformó internamente. ¿Perdón? ¿No?
Bueno, estoy equivocado. No, he dicho que la gente durante el franquismo que decía que el Estado franquista era bueno, era porque había un estado de bienestar muy, muy alto en España y no querían ningún cambio en España porque decían que todo iba muy bien. Y tú es lo mismo que has dicho. Ahora propugnar un cambio que produzca una ruptura, cuidado porque puedes quedarte a alguna gente sin comer y tal. Es el mismo. Chicos, una ruptura a través de no pagar impuestos. Chicos, por favor. Me refiero a eso. Es que mejor no pagar impuestos que salir a tiros a la calle, pero en cualquier caso que es algo que lleva previo una organización política por y civil. favor. O sea, antes de esto, mira, para que lo sepa la gente, yo antes os he dicho una pregunta, habláis un poquito y otra pregunta, y habéis sacado el franquismo, chavales. O sea, Esto se está poniendo como tema ligero bonito. quizá no es, ¿vale? Y quiero recoger con una pregunta, y ya vamos para la ronda final, que es la semana pasada, aquí en Gameplays, nuestra colaboradora Elisabeth Duval dijo un vídeo que se ha visto mucho, que es que utilizando una hipérbole y de manera irónica y utilizando figuras bastante claras, que la gente que no lo ha entendido, hablaba sobre el guillotinar a youtubers y tal. ¿Qué os parece esta medida y qué os parece que el revuelo que se ha causado al no ver el sentido metafórico de la cosa? Por ejemplo, Irune. Había visto el vídeo, evidentemente yo interpreté que era una cuestión metafórica, pero eso sí viene a colación de una cosa que yo he comentado antes, que es que hay mucha gente que o lo cree o por lo menos subyace a raíz de sus argumentos que hay que utilizar la política fiscal como una especie de justicia social, y yo creo que es el argumento que subyace a lo que dijo Elisabeth Duval, ¿no? Que como o sea, no solo el que tiene más tiene que pagar más, que eso es simplemente decir que el sistema tiene que ser progresivo, sino que además tiene que pagar mucho más. O sea, como diciendo que no sea tan rico. Ajá. Y yo creo que eso es lo que subyace totalmente en eso, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo breve? Yo, de la barbaridad que dijo la señorita el otro día, no llega a ser delito de odio porque no está basado en las características étnicas, religiosas o personales, pero bueno, creo que se debería disculpar por la barbaridad que dijo, además, en un medio público. Ajá. A ver, en el fondo esto es una variación de dos memes, que es, primero, comerse a los ricos y segundo, la guillotina, que hasta donde yo sé, la Revolución Francesa y la estadounidense y todo eso, que sí, que tiraron té y lo que tú quieras, pero la revolución no se hizo porque la gente dejara de pagar, sino porque salieron a las calles y hubo guantazos y hubo guillotinas y hubo mierdas y luego pasó muchas cosas. Pero eso. Pero no pero eso me parece que es una variación más o menos desafortunada. Es que un meme ya construido. Es supina la ignorancia porque no tiene nada que ver la Revolución Norteamericana con la francesa. O sea, de hecho, son contrarias. O sea, no hubo guillotina en la Revolución Francesa. Bueno, pues vamos a intentar cerrar. Irune, venga, vamos a empezar por ti. Cierra una última idea. Ya sabes cómo funciona esta ronda final. Así que... La traigo preparada. Vale, perfecto. Corta. Perfecto, eso es. No, yo creo que ahora el teletrabajo ha venido para quedarse. Si queremos que la gente no solo no se vaya, sino que venga mucha más gente a traer inversión, a traer riqueza y a traer, en definitiva, gente no solo que contribuya al sistema, sino también que gaste, en España lo que hay que hacer de España es un país mucho más atractivo, que lo es en muchos aspectos, pero también más atractivo, creo yo, fiscalmente. Ajá. Rubén, una idea última. Mientras no haya un control de los ciudadanos a los políticos, mientras no elijamos a los diputados en elecciones separadas y por otro al ejecutivo, es decir, separación de poderes, ni haya principio representativo, va a seguir habiendo injerencias y esto va a ir a más. Lo vamos a ver, simplemente eso. Entonces yo animo a todos realmente a buscar las estructuras que las hay para luchar contra un Estado que cada vez está comiendo más la tostada a los ciudadanos. Adrián, una última idea, sinopsis. Sí, un poco en línea con lo que ha dicho Rubén. Yo creo que aquí nadie o casi nadie ha discutido la bondad de los impuestos a la hora de pagar ciertos servicios públicos, pero los ciudadanos también tenemos la responsabilidad de controlar a nuestros líderes para que no los despilfarren y no los gasten en cosas que no proceden. Dayo Guión. Primero que todo, Rubén, me encanta cómo hablas. Lo digo totalmente en serio. Maravillosísimo, chapó. De mayor quiero ser como tú. Segundo, hace falta reformas y control y todo lo demás. Y sobre todo, a lo que yo voy, me parece una pena, decía Irune, que ha conocido al Rubius, en plan conocer por esto. Me parece una pena porque el Rubius durante tantísimo tiempo ha sido una figura positiva y ha hecho tantísimas cosas buenas. Y me parece una pena que se genere estas asociaciones, en general, no solo a él, sino a los youtubers de como estas figuras irresponsables. Antes habías dicho, habías lanzado la pregunta, Darío, de si los youtubers tenemos que dar
ejemplo o no. Da igual que queramos o no queramos dar ejemplo, damos ejemplo con nuestras acciones y por eso creo que tenemos que ser conscientes, pero al mismo tiempo me da pena que esté todo el mundo, todo el rato los medios a machete, de mandarnos a la mierda, a presentarnos como irresponsables, como estas figuras. Pero eso es un poco la pena de que todo este debate haya estallado, que en el fondo es un debate necesario porque es importante saber lo de los impuestos, pero es una pena que haya estallado con una figura que hasta tan poco había sido positiva y que sobre todo sea para echar mierda a la figura del youtuber. Doña Valeria, a.k.a. Fake Barry. Pues el mensaje que yo quiero dar es sobre todo para la gente joven. Hay que informarse, estamos muy poco informados, no tenemos absolutamente ni idea de lo que es la realidad, de lo que es la vida, de lo difícil que es. Y hay que informarse, hay que saber más de las cosas. Y bueno, podéis seguirme en TikTok, no es broma. Hacedlo. Es broma. Me voy a encargar yo de que lo hacéis, ¿eh? O sea, la persona más buena no la vi aquí. Por favor, hacedlo. Bueno, Inés, pero Inés ya descansa en paz. Caballero, Crespo. Me uno a lo que dice Rubén. Realmente hay muchas cosas que cambiar. Pero al igual que con el franquismo, no requirió de grandísimas revoluciones para cambiarlo, sino que fue un proceso que se desmanteló por sí solo a través del diálogo. Fue un proceso muy complicado, pero fue así. Podemos cambiarlo de la misma manera, las cosas que están mal en España, a través del diálogo y la política. Y creo que no hace falta, ni creo que es justificable, no pagar impuestos para llegar a ese lugar. Pero el problema es que no se desmanteló. No se desmanteló. Por favor. Sigue vivo y en vigor. Ese es el problema. Te invito a una cerveza. Te invito a una cerveza. Vale. Hasta aquí el capítulo de Crespo Gameplay. no sabes cerrar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Lo voy a representar lo que he sentido y por este final. Gracias. Nos veremos en el próximo Gameplays. ¿De qué vamos a hablar? Compras compulsivas. Estamos sobreexpuestos al comprar. Lo tenemos desde el móvil. Compra ya. Hay una aplicación que se compra ya. Ya está. No sé. Veremos a ver qué cuentan. Chao. Nos vemos.